Dios los bendiga. ¿Cuántos estamos felices? ¿Cómo están, iglesia? ¿Están contentos? A ver, otra vez, ¿están contentos por estar un domingo más aquí en la casa de Dios? Yo estoy muy emocionado y siento que ya tenía tiempo que no predicaba en domingo. Es que les voy a confesar que el pastor me tenía en disciplina y me la acaba de levantar, ¿no es cierto? Pero ya tenía un tiempo que no predicaba en domingo y me siento muy contento por eso. Te pido que te abroches tus cinturones de seguridad porque estás a punto de escuchar palabra de Dios. Hacía tiempo que no decía esa frasecita, ¿verdad, pastor? Es que desde que me casé dejé de decir muchas frasecitas, pero ya las voy a volver a retomar. Estoy muy contento de verdad y creo que todos hemos sido sumamente bendecidos con la serie que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, de las historias, de las grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Y es impresionante que hoy en día hay personas que creen que el Antiguo Testamento ya no debe ser estudiado ni predicado, pero todos sabemos que ellos están en un completo error, porque uno de los propósitos del Antiguo Testamento es enseñarnos de manera clara el Nuevo Testamento, porque las historias que vienen en el Antiguo Testamento son historias que están llenas de sombras, de tipos y de verdades eternas, pero déjame decirte que están puestas en práctica en personas reales. Por ejemplo, Israel es un tipo del cristiano y Egipto representa al mundo. Y la jornada que pasó Israel en el desierto representa el trabajo espiritual que nosotros como cristianos tenemos hoy en día. También las batallas o las guerras físicas que Israel tenía en el Antiguo Testamento son un espejo de las batallas espirituales que nosotros nos enfrentamos hoy en día. También, por ejemplo, si Satanás levanta muros alrededor de nosotros para mantenernos estáticos, para que estemos estancados, podemos ir al libro de Josué y ver de qué manera Josué y el ejército de Israel derribaron los muros de Jericó. Y al leer la historia nos va a ofrecer un patrón a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que no se trata de la habilidad de nosotros, porque no se trató de la habilidad de Josué ni de la fuerza del ejército de Israel, sino se trata del poder de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y de esta misma manera, la historia de Sodoma y de Gomorra nos da un poderoso ejemplo del odio de Dios hacia el pecado. Y quisiera que me acompañen al libro de Génesis capítulo 19 y voy a leer del versículo 24 al versículo 29. ¿Cuántos están ahí? Los que son bien rápidos, ¿verdad? Apenas les dije. Génesis capítulo 19, del versículo 24 al versículo 29. 19. Mientras lo buscas, regálame una sonrisa. Ya aquellos que ya no usamos cubrebocas, pues ya les puedo ver su sonrisa. No sé. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuándo estamos allí? En la Nueva Traducción Viviente. Dice: enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó las ciudades de la llanura. Es importante recalcar que la historia de Sodoma y de Gomorra no es un cuento, tampoco es una leyenda y mucho menos es una fábula. Esta historia, como todas las historias del Antiguo Testamento, son totalmente verídicas y podemos encontrar que son comprobables científicamente, históricamente. Vemos que esta historia fue real y se puede comprobar cómo fue sometida al juicio de Dios y cómo sí existieron. Pero uno de los personajes principales de este capítulo es un hombre llamado Lot.
Y no sé si ustedes lo conocen, pero vamos a ver quién era este hombre. En Génesis capítulo 13 nos encontramos que Lot era sobrino de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, de una ciudad idólatra, Dios lo llama y dice el autor de los Hebreos que Abraham obedece y salió sin saber a dónde iba. Qué impresionante, ¿verdad? Porque él iba caminando por fe, pero también lo acompañó su sobrino Lot. Lot era huérfano y Abraham había tomado a Lot como si fuera su propio hijo. Entonces, cuando salieron, vemos que Dios los comenzó a prosperar de una manera impresionante. Dice la Biblia que estos hombres tenían tierras, tenían ganados, tenían oro, tenían plata. Y podemos ver que en un momento los dos tenían muchos trabajadores. Y los trabajadores de estos hombres comenzaron a tener pleitos entre ellos, disputas, conflictos. Abraham, al darse cuenta de esto, va y habla con su sobrino Lot y le dice: ¿sabes qué? Nosotros somos familia y no debemos permitir que esto a nosotros nos afecte en nuestra relación. Así que yo te propongo que mejor nos separemos y entonces puedes estar con tus trabajadores aparte de los míos. Yo aquí puedo ver el corazón de Abraham, un corazón siempre humilde. Él era un hombre justo porque él era el tío, él era el jefe, él era el hombre de Dios. Pero le dice a Lot: mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Él estaba cediendo sus derechos, pero no encuentro en ningún punto que Lot hizo algo por evitar la separación. Y bueno, mi opinión es que creo que era mejor que Lot se aferrara a quedarse con Abraham. Porque al estar con Abraham había una cobertura, porque Abraham era amigo de Dios. Y las decisiones que Abraham tomara iban a ser las correctas porque él estaba en constante comunicación con Dios. Hermanos, a veces hay relaciones que se rompen y se pueden romper en los mejores términos, pero después resulta contraproducente y nos alejamos de un lugar donde realmente éramos alimentados, donde realmente había una cobertura espiritual. Vemos que no hizo nada Lot por evitar esta separación y literalmente dice en el versículo, en el mismo capítulo 13 de Génesis, que Lot, cuando escuchó a Abraham decir: escoge la tierra que tú quieras, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región, escucha bien, tenía abundancia de agua como el jardín del Señor. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Cómo compara esta tierra? Hace un tiempo, mis amigos, mi esposa y yo hicimos un viaje y yo estoy traumado con ese viaje. Yo no conocía Cancún y cuando llegamos, recuerdo que para mí era un paraíso. Dije: ¿qué es esto? En la vida había visto algo así. Al leer esto yo creo que no se compara, ¿verdad? Esto era mucho más hermoso. Entonces al ver a Lot que estas tierras eran hermosas, yo puedo ver aquí claramente que él fue seducido por la abundancia y por el bienestar de las tierras. Pero ¿cuántos hemos escuchado el dicho que constantemente nos dicen: las apariencias engañan? ¿Cuántos dicen amén? Porque en esta tierra había algo que en algún momento iba a provocar el juicio de Dios. Pero Lot no tuvo el discernimiento suficiente para darse cuenta de eso, porque en ningún momento dice que él haya orado buscando la dirección de Dios para ver dónde era el propósito de Dios que él y su familia se tenían que establecer. Yo aquí veo que él vio lo que quiso ver y no lo que debía ver. Queridos hermanos, queridas hermanas, lo que escogemos demuestra quiénes somos y nuestras preferencias hablan mucho de nosotros. La tierra que él escogió no era conveniente. La tierra que él escogió era conveniente, pero no era la correcta. Hay cosas que van a parecer convenientes, pero no significa que sea lo correcto. Es por eso que nosotros siempre tenemos que orar de manera anticipada, porque llegarán ofertas, llegarán cosas a tu vida que tú dices: me conviene,
Me conviene ella, me conviene él, me conviene este trabajo, pero no significa que sé que es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Lot comenzó a vivir en una ciudad que nunca debió haber vivido. Sodoma y Gomorra son ciudades que son asociadas con todo lo malo, con lo vil, con lo perverso. Los pecados de estas ciudades se tornaron tan violentos que el hedor llegó hasta el cielo. Pero ¿cuáles eran estos pecados que cometían continuamente Sodoma y Gomorra? Dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, que los pecados de Sodoma y de Gomorra eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Vemos que ellos cometían esto mientras a las afueras había gente necesitada muriéndose de hambre. Ellos tenían abundancia, tenían dinero, tenían mucha comida, pero miren lo que ellos preferían hacer. En sus fiestas comenzaban a comer, se saciaban, luego se provocaban el vómito para nuevamente saciarse. Después de que se volvían a saciar, se volvían a provocar el vómito. Ellos tenían la capacidad para dar. Ellos tenían la capacidad para ayudar a los demás, pero prefirieron ser egoístas, prefirieron ser perezosos, prefirieron cometer toda clase de pecados. Y dice ahí en Ezequiel, por eso dice el Señor, yo los destruí. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad para dar. Nosotros tenemos la capacidad para ayudar. Y no podemos estar en ese momento como ellos, que viendo la necesidad cerramos nuestros ojos, preferimos acumular como lo hacían estos hombres. Dice Dios, por eso los destruí. La mayoría de nosotros pensamos que Sodoma y Gomorra son un tipo de ciudades perversas, como hoy en nuestros días la ciudad conocida como del pecado, como Las Vegas, Nueva York o países de Europa, donde cometen toda clases de males e inventan diferentes formas de pecar continuamente. Vemos que allí todo es legal, incluso muchas drogas ya son legales. Marchan desnudos miles de mujeres y de hombres desnudos por las calles. Hay una ceguera espiritual, hay una depravación total. Pero la verdad es que solo necesitamos mirar hacia dentro de nosotros, mirar hacia nuestro corazón y vamos a encontrar a Sodoma. Todos nacemos, queridos hermanos, queridas hermanas, con un corazón sodomita, con un corazón extremadamente malo, lleno de toda cosa mala. Miren, en Proverbios 6:14 nos dice que los corazones pervertidos traman maldad continuamente y constantemente buscan pleitos. Jesús mismo dijo que nosotros tenemos esa naturaleza sodomita y lo dijo en Mateo 15:19, pues del corazón salen todos los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Cuántos dicen amén? Lot sabía muy bien que no podía quedarse en Sodoma. Él debió haber tomado la decisión de irse, decir, estoy harto de la iniquidad de este pueblo. Es tiempo de que me vaya. Es tiempo que ya no esté establecido aquí, porque si sigo aquí se me va a pegar. Pero hay algo interesante que yo encuentro, que él no tenía las fuerzas para irse. Entonces, esto me enseña a mí que Lot representa un tipo de cristiano, porque Dios había escogido a Lot, ahorita lo vamos a ver, pero representa un tipo de cristiano que quiere esforzarse continuamente con sus propias fuerzas. En la segunda carta de Pedro en el Evangelio, capítulo 2, versículo 7, dice, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Escucha bien, porque Lot era un hombre justo. Qué impresionante. Esto a mí, como dicen hoy en día, me voló la cabeza. Porque yo veo a un hombre que tenía un carácter débil allí en Génesis, pero en el Evangelio veo que lo llaman un hombre justo.
Entonces, si analizamos, alguien puede decir, él no merecía llamarse un hombre justo. Pero esto me hace a mí identificarme aún más con él, porque tampoco nosotros merecíamos llamarnos justos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros también nos habíamos depravado, pero sabemos que como creyentes recibimos por fe la justicia de Cristo. Es decir, la vida íntegra, la vida santa de Jesús. Al nosotros seguirlo y aceptarlo, entonces el Padre nos ve justos. ¿Cuántos dicen amén? Nos declara justos el Padre a cada uno de nosotros. Y los creyentes en ocasiones, aunque sabemos esto y tratamos de amar a Dios, algo continuamente permanece en nuestra alma, tal vez un hábito o constantes malos pensamientos y de esa manera nos sentimos impotentes de alejarnos del pecado y continuamente lo cometemos y terminamos llorando delante del Señor. Pero la Biblia enfatiza algo y nos dice que era necesario que nosotros llegáramos a un lugar donde no encontráramos la salida de nuestros pecados. Miren, a Israel le costó 400 años para entender que ellos no se podían liberar a sí mismos, que ellos necesitaban a un libertador. Ellos necesitaban que Dios mismo descendiera y los hiciera libres de la esclavitud. De la misma manera, muchos cristianos hoy en día no hemos aprendido esta lección y vivimos como si viviéramos bajo la ley, esforzándonos en nuestra carne, en nuestras fuerzas, haciéndole promesas a Dios, tratando de conseguir nuestra autoliberación de nuestros pecados. Pero déjame decirte que la ley solamente era para mostrarnos nuestra condición, conducirnos a la cruz y darnos cuenta de nuestra incapacidad y entonces ver la necesidad de un redentor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios en esta mañana? Dios es bueno. Siguiendo con la historia, vemos que 2 ángeles llegaron a Sodoma. Y esto a mí también otra vez me vuela la cabeza, porque llegaron estos hombres, pero la Biblia dice que eran ángeles. Entonces vemos que los ángeles tienen la capacidad de tomar forma humana, y ellos cuando entraron a la ciudad, adivinen quién estaba allí a las puertas. Estaba Lot. Y esto vemos una evidencia de que Lot era un hombre importante en la ciudad. No solamente tenía una buena economía, sino era importante socialmente hablando. Porque en el antiguo tiempo los jueces se sentaban a las puertas de la ciudad porque era allí donde se emitían los juicios. Y él los recibe. Yo creo que Lot pudo discernir que estos hombres eran enviados de Dios, porque él de inmediato se postró y les dijo: quiero que vengan a hospedarse a mi casa. Ellos no querían, pero al final Lot insistió. Y cuando van a la casa de Lot, dice la Biblia que una turba de hombres salvajes, sodomitas, de todas las edades, imagínate esta escena, rodearon la casa de Lot y comenzaron a querer tumbar la puerta de la casa y empezaron a gritar toda clase de obscenidades, porque ellos demandaban tener a esos hombres. Ahora, ¿cómo habrán sido estos hombres? Eran ángeles, ¿verdad? Pero a lo mejor eran fuertes, eran altos, eran guapos, no como hayan sido. Pero yo veo algo aquí y la mente tan depravada de los sodomitas, porque ellos no podían ver viajeros de manera normal, o gente que llegara a Sodoma a visitar, no los podían ver de manera normal. Lo que ellos veían, aunque la frase suene grotesca, ellos veían carne fresca. Al verlos decían: llegó carne fresca. Miren, si nosotros llegamos a ese punto de depravación, va a ser muy difícil que podamos establecer relaciones sanas, porque hay tanta suciedad en nuestra mente que ya no podemos platicar de manera normal con una mujer o con un hombre, porque en nuestra mente ya estamos haciendo una historia.
ya estamos haciendo toda clase de depravaciones. Miren, hay hombres que se dedican a andar en las iglesias buscando carne fresca. También en los trabajos, cuando llegan jóvenes emprendedores terminando su universidad, adquieren una plaza, adquieren un puesto y llegan, los que ya tienen ahí 10, 15, 20 años no dicen qué padre que llegó un joven o una jovencita para que esta empresa siga adelante. No, ellos dicen llegó carne fresca, porque hay una depravación en la mente. Los sodomitas así veían a todo aquel que visitara Sodoma. Y si no me creen, en Génesis 19:5 gritaron de esta forma y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Miren, vamos a analizar juntos cuál fue la reacción de Lot. Esta reacción es muy interesante. Recordemos que Lot tenía una posición de juez, por lo tanto, él quiso llegar a un acuerdo con ellos y les dice: miren, dejen en paz a mis huéspedes. En aquel tiempo las leyes protegían demasiado a los huéspedes. El hospedador incluso tenía que dar su vida por ellos. Entonces les dice: déjenlos en paz, les propongo algo. Tengo 2 hijas. Y estas 2 hijas son vírgenes, no han conocido varón. Se las entrego, llévenselas, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos hombres déjenlos en paz. Miren, yo estaba pensando en esto y platicando con el pastor. Es interesante porque era una estrategia que Lot estaba utilizando, porque sabía que esos hombres no les interesaban las mujeres. Ellos, Lot pensó, no representan ninguna amenaza para las mujeres. Si se las doy, ellas van a regresar sanas y salvas a casa. Un teólogo afirmó o escribió que Lot sabía que estos hombres no querían sus hijas porque ellos eran homosexuales. Entonces, pensando, sí era una estrategia, pero no dejaba de ser algo o mucho imprudente. Porque yo lo veo de esta forma: es imposible negociar con la lujuria. Porque siempre que tratamos de negociar con la lujuria no va a respetar los límites, sino que los va a atravesar. No solamente los va a atravesar, sino que se va a desbordar y se va a llevar todo lo que tenga a su alcance. Y para que lo entendamos mejor, ¿qué es negociar con la lujuria? Quiero ponerte un ejemplo práctico. ¿Están listos? Y hoy en día, que está de moda Netflix, y que vemos películas y series en muchas plataformas, ¿verdad? Y al momento que vamos a ver una serie, una película, hay una descripción y sabemos de antemano si van a salir desnudos, si van a salir escenas teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Y ya es nuestra decisión de verla o no. Imagínate esto: está tu esposa y estás tú, y están bien a gusto un viernes en la noche. Que cada quien agarró su rumbo, no se hizo nada, nadie fue a la central y están ahí en la casa. Y tu esposa te dice: oye, no pongas esa serie porque dice que hay desnudos. Y tú le puedes decir: ay, ¿cómo eres exagerada? No eres celosa, eres celópata. Eres bien insegura. Yo solamente tengo ojos para ti. Ni modo que te vaya a engañar con ella. Nunca en la vida la va a conocer, ¿verdad? O ni modo que crees que soy un depravado para imaginarme cosas. Y tu esposa se puede sentir hasta cierto punto culpable y decir: sí, cierto, debo confiar más en mi esposo, él me ama a mí, él solamente tiene ojos para mí. Y yo ahí veo que el hombre está negociando con la lujuria. ¿Por qué? Porque al momento de ver la serie o la película y ver aquellas escenas, todos sabemos que los hombres somos un poco más visuales o más visuales que las mujeres. Esas escenas pueden quedarse en nuestra mente y después en lo oculto vamos a querer ver más cosas más extremas hasta el punto de llegar a ver pornografía. Porque allí hay una negociación. Yo sé que hay esposas que no les importa, ¿verdad? Que vamos a verla y que salga lo que sea, ¿verdad? No pasa nada. Pero no debe ser así. Me acuerdo en el curso que llevamos de la pornografía, y aunque te tachen como celópata o te tachen como insegura,
Pero yo me acuerdo muy bien que nos explicaron que en estos casos debemos ser exagerados, debemos ser extremistas, porque te lo vuelvo a repetir, los hombres somos visuales, las mujeres dicen que no, ¿verdad? Bueno, eso dicen. Pero yo me acuerdo en el tiempo que estaba en Televisa, ¿se acuerdan? Las novelas y, hombre, y que estaban las novelas a las estelares, y cuando había servicio en la iglesia, me tocó ver a muchas hermanitas que se iban corriendo porque querían alcanzar a llegar a ver sus telenovelas favoritas. Pero dicen que no son visuales, ¿verdad? Pero estaba allí aquel actor, aquel galán de telenovelas. Las hermanas sabrán sus nombres: Fernando Colunga, o no sé si así se dice su apellido, pero ¿saben quién es? William Levy, Sebastián Rulli. Y cuando las veían los veían sin camiseta, yo creo había hermanas que daban gritos de júbilo. Pero dicen que no son visuales, ¿verdad? Vamos a creerles, nos conviene. Entonces, no debemos negociar con la lujuria. Siguiendo con esto, los ángeles, al momento que veía que Lot no podía con ellos, dice la Biblia que los dejaron ciegos. Algunos afirman que hubo un resplandor impresionante, que estos hombres se quedaron ciegos desde los más grandes hasta los más chicos. Pero vuelvo a ver más depravación aquí, porque yo creo, ok, ya me quedé ciego, ya me voy a la casa, a tientas, pero me voy a la casa. No, ellos aún ciegos estaban insistiendo y a tientas buscando el cerrojo para entrar, para cumplir sus fantasías. Aún ciegos, ellos todavía querían a aquellos hombres. Miren, a veces la enfermedad pensamos que va a frenar al ser humano para que digan, ya va a estar ahí en paz, aquí lo vamos a tener, pero arrastrando, el ser humano es capaz de irse a seguir con su vida pecaminosa. Vemos que aquí en Sodoma y Gomorra claramente que hay una perversión de homosexualidad, y fue uno de los pecados que acarrió el juicio de Dios a estas ciudades. Y no solamente Génesis capítulo 19 nos afirma que esto es un pecado, sino también Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1 versículo 27, nos dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La homosexualidad, la Biblia afirma que es un pecado contra la naturaleza. Y esto no significa que es un pecado mayor que otro, significa que es contra la naturaleza. La fornicación y el adulterio, claro que son pecados, pero son pecados naturales porque usan el propósito natural del cuerpo. Pero la homosexualidad es contra la naturaleza porque niega el propósito del cuerpo para el cual fue creado. Vemos que el pecado de la homosexualidad acarrea su propio castigo. Pablo dijo, recibieron dentro de sí el castigo que merecía. Algunos teólogos afirman que probablemente Pablo, al escribir esto, estaba pensando en enfermedades de transmisión sexual. Porque al momento de que estos hombres llevaban estas prácticas, se enfermaban, pero se enfermaban diferente, tenían enfermedades raras. Ellos decían, ¿qué es lo que les pasa a estos hombres después de tener sexo homosexual? Se enfermaban, y decía Pablo, es una enfermedad que ustedes mismos se merecen por andar practicando esto. Él en ese momento se estaba probablemente refiriendo a esto. Hay un castigo dentro de ustedes. Y esto sigue vigente, porque las estadísticas del número de parejas homosexuales en este tiempo nos dicen que el 43% de los homosexuales ha tenido más de 500 parejas a lo largo de su vida. Solo el 15% de los homosexuales afirman haber tenido 4 o menos parejas. Según el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos, el 77% de los homosexuales se conocieron en un parque municipal.
El 62% se conocieron en una cantina para homosexuales, el 61% en un teatro y el 31% en un sanitario público. Pero solo el 28% de los homosexuales dicen que tenían máximo una semana de conocerse cuando ya comenzaron a tener prácticas homosexuales. Y yo puedo entender que el camino de la homosexualidad es una de las razones por las cuales la gente que quiere tener deseos o que busca tener relaciones sin obstáculos, relaciones sin pudor, se van por este camino porque les parece fácil. Dicen, por aquí me impresiona algo que escribió Tomás de Aquino. Él dice que cuando en el Salmo 8 la Biblia describe que los humanos o que el hombre son hechos un poco menor que los ángeles, él está sugiriendo esto, que el hombre está en una posición entre los ángeles y entre las bestias o los animales. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritu sin cuerpo, los animales son cuerpo sin espíritu. Pero el ser humano tiene cuerpo y tiene espíritu. Pero lo que más me llamó la atención es que él dijo que siempre el hombre ha tenido la facultad de avanzar hacia arriba a lo espiritual o hacia abajo a lo animal. Y en lo que el hombre enfoque su vida es en lo que se va a convertir. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede convertir en un animal o se puede convertir en lo que Dios quiere que sea si se enfoca en lo espiritual y deja que su Espíritu Santo lo controle y lo guíe. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? La verdad, queridos hermanos, que hay cosas terribles que suceden a través del pecado de la homosexualidad. Pero te lo vuelvo a repetir, este no es un pecado mayor a otros. ¿Qué quiere decir? Que también es un pecado del cual las personas pueden ser perdonadas. Es un pecado que sí se puede vencer en el nombre de Jesús. No necesitas vivir así el resto de tu vida, porque hay muchos ejemplos de personas que llevaban estas prácticas, pero ahora Dios las alcanzó y llevan una vida normal, una vida justa, una vida santa. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de darnos un nuevo comienzo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios es capaz de ayudarnos a vencer todas las tendencias que nosotros hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y yo, orando al respecto, le decía: Señor, si me va a escuchar alguien que está practicando esto, si me va a escuchar a alguien que tiene estas tendencias, yo te pido que tú rescates en esta tarde y que ellos encuentren esperanza a través de este mensaje. Dios da nuevos comienzos. La advertencia que traían estos ángeles enviados de Dios era un juicio que estaba a punto de llegar sobre Sodoma y Gomorra. A nosotros nos encanta oír hablar de la misericordia, de la gracia y del perdón de Dios continuamente, pero hay algo a lo que nos vamos a enfrentar, que algún día cercano Él va a venir en contra de todo aquello que es de Sodoma. Y Lot recibe esta advertencia por medio de estos hombres. Hay algo también interesante aquí. Porque los ángeles le dicen: Lot, ve y dilo. Ve y dile a tu familia, ve y dile a todos, a los prometidos de tus hijas. Entonces Lot va y la Biblia dice que les cuenta a los prometidos de sus hijas, diciéndoles: saben, va a venir un juicio de parte de Dios. Pero me llama la atención que estos hombres no creyeron. Es más, pensaron que Lot estaba bromeando. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cuando Lot les advierte del juicio, yo siento que Lot no se veía muy apurado por irse, porque todavía se fue a dormir, porque fue hasta la mañana siguiente cuando salió de Sodoma. Entonces, no sé cuántos en algún momento de su vida han percibido algo peligroso, ¿verdad? Que viene contra ti. Eso te hace correr, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dices: patitas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? A mi esposa y a mí nos gusta salir a correr. Bueno, no hemos salido, pero
ya que hace calorcito vamos a volver a salir, por eso me ven más cachetoncito. ¿Cuántos kilos de cachetes quieren? Pero ya les prometo, no se crean. Entonces andábamos corriendo en una colonia y de repente escuché que un perro se escapó de su casa y que venía a gorro por nosotros. Entonces yo empecé a correr, yo le pisé. Creo que corrí más rápido que Ana Guevara en ese momento. Iba corriendo, pero yo siento que mi esposa ya no venía atrás de mí. Dije, shin, ya se la comieron. Pero cuando volteo, me doy cuenta que se regresó y se le puso al perro así enfrente. A ver, vamos a darnos un tiro, a ver quién. Se le puso al perro y como se le puso así firme, pues como que sintió la autoridad y el perro se regresó. Dije, bueno, ya íbamos caminando después y me empezó a reclamar. Me dijo, oye, ¿por qué corriste? ¿Por qué no me esperaste? Le digo, yo no sabía que te ibas a regresar como la esposa de Lot, ¿verdad? Entonces, no se queda. Dios nos libre. Pero sí, o sea, yo te quiero transmitir con esto que cuando sentimos peligro, nos vamos, ¿sí o no? Y Lot no se fue. Yo creo que los prometidos de las hijas de Lot dijeron, ay, si fuera tan cierto, estuvieras escapándote, no te fueras a dormir a tu casa otra vez. Esto nos debe dar una lección a nosotros porque podemos testificar que Jesús viene y todo lo que queramos, pero si no vivimos como si Cristo estuviera a punto de vivir, nadie nos va a creer ni una sola palabra. Y dice en Génesis 19:15 que al amanecer de la mañana siguiente, fíjate, de la mañana siguiente, los ángeles insistieron a Lot, apresúrate. Le dijeron, toma a tu esposa, a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado con la destrucción de la ciudad. Esto me enseña tanto porque Dios sabe cuándo el pecado está a punto de llevarnos a la ruina. Dios sabe cuándo el pecado está a punto de destruir tu matrimonio, tus hijos, a los tuyos. Dios sabe cuándo ese pecado secreto va a estallar y va a salir a la luz. Pero antes de que eso suceda, como tú eres su hijo, Él viene y te dice, es tiempo que escapes de eso. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de gracia. Él te dice, vuélvete de tu pecado, obedece mi palabra. Y es exactamente lo que el Señor hoy nos está diciendo en esta mañana, porque Él es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Él es paciente, pero también viene el tiempo cuando su paciencia se terminará por el pecado. Lot nunca salió por sus propios medios de Sodoma y Gomorra. Él habría muerto calcinado si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera tomado el asunto con sus propias manos. Pero hay algo interesante aquí también, porque vemos cómo la misericordia de Dios hacia Abraham alcanzó a Lot. Porque Abraham era un entero intercesor, era un hombre que reflejaba el amor en aquel tiempo. Alguien escribió, es que Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Sí, no tenían Biblia, pero tenían a Abraham, tenían al padre de la fe, que mostraba una vida recta, que intercedía por ellos. Y vemos que él intercedió por su sobrino Lot, que lo amaba como a su hijo. Él imploró por él. Y el Señor le prometió que lo iba a rescatar. La misericordia de Dios alcanzó a Lot como nos alcanzó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por esa enorme misericordia? Gracias, Señor. Lo salvó de la ardiente destrucción que recibió Sodoma. Hermanos, una persona justa siempre puede influir de manera positiva hacia otros. Entonces, esto nos enseña que nosotros tenemos que orar por la salvación de los demás. Y me recuerda aquella hermosa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa le va a servir. ¿Cuántos anhelan ver esa promesa real en este tiempo? La esposa de Lot, cuando llegó el tiempo de salir, vemos que ella voltea hacia atrás y la orden era precisa, la orden estaba allí, no volteen atrás cuando escapen, pero ella volteó
hacia atrás. Algunos comentaristas dicen que literalmente se regresó. Ella estaba aferrada a sus comodidades, estaba aferrada a su posición social que tenía en Sodoma. Ella no estaba dispuesta a devolverse completamente del pecado. Jesús mismo dijo: acuérdense de la esposa de Lot, que ella vio hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Estamos mirando con nostalgia hacia el pecado mientras queremos avanzar con Dios? No podemos progresar si estamos aferrados a Él, y no podemos caminar de esa manera. Un hermanito en otra iglesia pasada, en esta Noé, me platicaba de su vida pasada continuamente, y él me decía: no, hombre, yo antes me echaba unas bien frías y el licor, y no, hombre, y yo lo escuchaba, pero algo me daba cuenta. Siempre que me platicaba, se le hacía agua a la boca. Yo decía: este hermano parece que se le está antojando otra vez. De verdad, hasta que en la siguiente plática me llegó un trapito y le dije: pues hermano, tenga el trapito, tiene mucha baba aquí, ¿verdad? Mientras me platica. Yo lo notaba que él estaba como todavía anhelando ese tiempo. No podemos estar así o nos va a suceder lo que le sucedió a la esposa de Lot. Vemos allí en el capítulo 19 mismo, en el versículo 16, dice: como Lot todavía titubeaba. Qué impresionante, ¿verdad? Todavía estaba indeciso. Dice: los ángeles lo agarraron de la mano. Y me encanta este versículo. Incluso antes de que el pastor me dijera que iba a predicar, yo lo tenía subrayado en la Biblia porque decía: aquí puedo ver la intervención divina de Dios, como cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte, porque dice que los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijos, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Él no podía con sus propias fuerzas. Él nunca salió por sus propios medios. Qué gloriosa imagen vemos aquí de la gracia del nuevo pacto. Ya voy a terminar. Quisiera invitar, me acompañen en el teclado. Mientras Lot se tardaba, mientras Lot estaba indeciso y estaba al borde de la destrucción, mientras Lot no tenía fuerzas para salvarse a sí mismo, Dios, a través de estos hombres, lo llevó de la mano a un lugar seguro, porque él no podía. Lot estaba confundido. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Sí lo sabía, pero había algo en su carne que lo hacía sentirse débil, que él, por sus propias fuerzas, él no podía avanzar. Por eso necesitamos la intervención divina, queridos hermanos. Mira, el Señor dice en esta mañana que Él está dispuesto a actuar a nuestro favor, porque sabe que nosotros no tenemos nada que ofrecer. Nosotros no tenemos nada que ofrecer. Y siguiendo con los versículos, dice: enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente entre Sodoma y Gomorra. Primero sacó a Lot, y entonces llegó el juicio de Dios sobre las ciudades. Y es difícil tener una explicación del infierno que se vivió en esas ciudades, pero hay investigaciones que afirman y que comprueban esto. Universidades que han hecho diferentes tipos de estudios, y dicen que probablemente la catástrofe fue causada por un meteorito, y ese meteoro provocó una gran explosión cuando entró a la atmósfera. Y es por eso que pedazos del meteoro comenzaron a caer sobre las ciudades. Dicen que esa roca espacial que viajaba hacia las ciudades llevaba una velocidad aproximada de 61,000 kilómetros por hora. La roca que pasó por la atmósfera explotó, y una enorme bola de fuego a unos 4 kilómetros sobre el suelo. Según los científicos, esto generó una explosión equivalente a 1000 veces más potente que la bomba atómica que cayó en Hiroshima. La temperatura de los aires se elevó por encima de los 2000 grados centígrados. ¿Podemos imaginarnos esto?
Y también esto generó vientos de fuego que se desplazaban a unos 2,200 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. Dicen que la onda expansiva que cayó sobre Sodoma y Gomorra también destruyó las regiones vecinas. En esta destrucción, queridos hermanos, podemos ver una revelación de la ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores de todas las edades. Algunos dicen, no, es que es un niño, es un adolescente. No, aquí la ira de Dios fue demostrada sobre todos los que vivían en aquellas regiones. En Judas capítulo 1 versículo 7, hablando a la iglesia, él escribió esto: asimismo, queridos hermanos, queridas hermanas de la iglesia al puerto, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Cuando Lot salió de allí, los ángeles le dijeron: Lot, escapa a la montaña. Ya solamente iba Lot y sus 2 hijas. Escapen a la montaña. Y yo al estudiar esto, el Señor me confrontó, porque vemos esta imagen a través de la Biblia que siempre la montaña representa la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos liberados de Sodoma, debemos correr a Dios. Tenemos que correr a su presencia, porque fue en la montaña donde Moisés fue tocado por la gloria de Dios. Fue en la montaña donde Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Fue en la montaña donde Jesús buscaba a su Padre en oración. En el Salmo 48:1 dice: grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. En Isaías capítulo 2 versículo 3 nos dice: venid y subamos al monte de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Hermanos, el mensaje aquí es este: cuando Dios te libere, debemos correr hacia su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso a Dios? Porque vemos sus atributos manifestándose a través de esta historia, y queda como advertencia a cada uno de nosotros. Yo creo que el siguiente pasaje nos revela cómo Dios nos libera de Sodoma. En Lucas capítulo 17, del versículo 28 al 29 nos dice Jesús hablando sobre lo que iba a venir al mundo, sobre su venida. Y él pone como ejemplo como en los días de Noé, pero también pone como ejemplo como en los días de Lot. El mundo será, dijo Jesús, como en los días de Lot antes de mi venida. Las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. ¿Cuánto estamos viendo esto? Hasta la mañana que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Aquí Jesús nos pone una escena. Él dice: ¿quieren saber cómo va a ser mi venida? Vean a Lot, vean la historia de Sodoma y Gomorra. Pero también este versículo a mí me llena de esperanza. ¿Por qué? Porque dice: hasta que en la mañana Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente. Entonces aquí Jesús está diciendo: todos aquellos que sean llamados justos, todos aquellos que crean en mi nombre, todos aquellos que confíen en mis promesas. Dice un versículo en la primera carta de Pedro que sus promesas son las que nos hacen huir del pecado, que sus promesas son
aquellas que nos hacen correr de la maldad. Entonces, quienes abracen las promesas no van a vivir este juicio eterno, no van a vivir por la eternidad este lago de fuego ardiente, que lo vemos que así va a suceder en los postreros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Yo quiero preguntar: ¿cuántos nuestra mente está así depravada como los sodomitas? O estamos batallando con este tipo de tendencias. Hoy es un día de oportunidad. En Luz para mi Ciudad, hace poquito llegó un joven. Él iba con nosotros cuando era adolescente, recién iniciamos, después se apartó, ahora ya es más joven, y llegó y me dice: Meni, no sé qué hacer. Dice: ahorita yo estoy en drogas, hago toda clase de cosas. Dice: pero además de eso, algo me está pasando en mi mente. Dice: yo estoy enfermo, todo el día pienso en sexo, todo el día pienso en hacer cosas, perversiones. Y me lo decía con sus palabras. Y él me dice: ¿qué hago? Y yo estuve allí un tiempo platicando con él, y él comenzó a llorar y le dije: ¿me dejas darte un abrazo? Y cuando yo lo abracé, yo sentí cómo él estaba siendo sincero. Le dije: mira, pues llegaste al lugar correcto, aquí te vamos a ayudar. Entonces él se quedó aquella tarde con nosotros, y la palabra de Dios fue expuesta, y él estaba asombrado. Ministramos y él lloró. Y yo dije: tal vez fue emoción, porque ya no vive en la colonia, él vive muy lejos de allí. Y la semana siguiente él vuelve a llegar, y él ahorita ya no tiene dinero, las drogas le han quitado todo. Y yo le dije: ¿cómo llegaste? Y me dice: pedí prestado una bici para venir. Y él llegó en su bici allí para nuevamente escuchar de Dios. Miren, es impresionante porque no hay depravación que Dios no pueda sanar. No hay mente enferma que Dios con un toque pueda liberar, pueda sanar. Y creemos firmemente que Dios va a hacer algo en él, como en todos los que asisten allí. Y yo creo que Dios va a hacer algo en cada uno de nosotros. Y aquí puede ser diferente porque estamos en la iglesia y todos ponemos apariencias de piedad, y nos da vergüenza a veces decir con qué estamos lidiando o nuestras tendencias. Pero Dios sí sabe, Dios conoce tu vida, Él te creó, Él te hizo, y Él te dice que hoy te puede liberar. Así como liberó a Lot de Sodoma y Gomorra, Él nos quiere liberar a nosotros del fuego eterno. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un excelente día para venir a sus pies. Hoy es un día importante en nuestra vida. Yo en la mañana estaba orando diciéndole: Señor, yo te pido que tú hoy libertes a personas si están lidiando, que tú hoy intervengas a nuestra vida, que tú liberes mi propia vida, que tú liberes la vida de mi familia, de mi esposa, y que tú nos salves de este fuego eterno. Y yo sentía que Dios iba a hacer algo especial el día de hoy, como lo hace cada domingo. Pero sé que hoy puedes correr ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y todos tenemos esa naturaleza sodomita, pero Dios la puede revertir y darnos una vida justa y santa en el nombre de Jesús. Quisiera que te pongas sobre tus pies. Señor, te damos gracias, y no perdamos este espíritu. No te distraigas, cierra tus ojos. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia. No sé cuántos pueden levantar sus manos al cielo en esta mañana. Decirle: Señor, reconozco el pecado contra el cielo y contra ti. Y si tú sientes venir hoy al altar, yo te invito a que vengas. El venir al altar significa: Señor, aquí estoy en tu casa, aquí estoy en tu presencia, corro a ti, no puedo con esta naturaleza, no puedo con cosas que estoy lidiando. Sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Mira, el Señor sabe cuando el pecado está a punto de destruirnos, pero déjame decirte que Él llega siempre a tiempo.
Yo he visto la gracia, la he vivido, la he conocido, la he abrazado. Yo no merecía estar aquí, pero Él un día me salvó, Él un día me rescató. Señor, perfecciónate en nuestras debilidades, te pedimos en el nombre de Jesús. Dile, iglesia, perfecciónate en mi debilidad. No dejes que el pecado, no dejes que la lujuria haga y deshaga conmigo. Señor, liberta a mis hijos de la lujuria. Liberta a mis hijos de la lujuria, díselo. Que no cometan los mismos pecados en el nombre de Jesús. Santo, santo, levanta tu voz, iglesia, dile gracias, gracias por tu intervención divina. Porque así como a Lot lo tomaste de la mano y lo sacaste del juicio, así lo hiciste con cada uno de nosotros. Y nos has dado una salvación segura. Y nos has dado una garantía que un día vamos a estar cara a cara contigo. Señor, oro. Si hay alguien aquí que está lidiando con prácticas homosexuales, te pido que las rompas en el nombre de Cristo Jesús. Que se rompa todo hábito. Si tienes una relación en lo oculto homosexual, ahora, Señor, oramos y reprendemos, Señor, porque tú nos has dado autoridad para que sea roto en tu nombre. Si tienes tendencias homosexuales, oro para que el Señor comience a liberarte. Liberación en el nombre de Jesús. Restauración en el nombre de Jesús. Con cánticos de liberación tú nos rodeas. Señor, endereza nuestros pies para poder caminar por tu senda. Señor, hubo alguien como Abraham que oró por nuestra salvación. Te pedimos que podamos valorar ese enorme regalo. Que aunque somos débiles, tú te hagas fuerte. No queremos titubear. Te damos gracias, santo, santo Señor, gracias, gracias.